Hola a todos. Vamos a iniciar esta práctica sobre interfaces en Java. Entonces, las interfaces son parte del concepto de polimorfismo en Java. Y se parece a herencia de lo que habíamos hablado en la clase anterior. Este es el caso en que una clase vehículo hereda sus características a otra clase taxi y a otra clase autobús. Entonces, cuando hablamos de herencia decimos que la clase hija hereda todas las características de la clase padre. Puede usar todas o las que quiera, ¿no es cierto? Entonces, taxi puede usar todos los atributos, todos los métodos de vehículo, y además tiene sus propias características también, ¿no? Taxi. Y autobús igual, puede usar todas o algunas de las características de su clase padre y tiene sus propias características también, ¿no? Muy bien, pero en el caso de las interfaces son abstracciones, son generalidades de algunas características. Entonces, que el empleado usa, ¿no es cierto? Entonces, en este caso vamos a trabajar con estos elementos, con dos interfaces que son una asistencia y la otra tarea, y vamos a trabajar con esta clase empleado que va a usar esas características de asistencia y de tareas. Entonces, vamos a ver en el Eclipse el código. Entonces, vamos a crear nuestro proyecto. Vamos a crear en File, New, Java Project, y aquí le vamos a poner actividades, porque vamos a hablar de tareas y asistencias, actividades de un empleado, ¿no? Entonces, por eso se va a llamar actividades. Y hacemos finish. Muy bien, entonces aquí lo tenemos. Vamos a crear ahora las interfaces. Clic derecho, New. La clase principal primero, ¿no? Para empezar. New Class. Para que sea principal debe estar marcado aquí el public static, ¿no es cierto? Le vamos a poner aquí actividades. Se va a llamar nuestra clase principal. Y el paquete se va a llamar actividades, ¿no? Actividades se va a llamar paquete con minúscula. Y actividades es el nombre de la clase principal y lo marcamos como público. Va a tener el método principal, es la clase principal. Muy bien, aquí está el main. Luego vamos a trabajar con esto. Ahora vamos a crear las interfaces. Actividades, new, interfaz. La primera interfaz que vamos a trabajar es asistencia. Con la mayúscula, lo demás minúscula. Y hacemos finish. Muy bien. Entonces, hemos dicho que esta interfaz es una generalidad, ¿cierto? Entonces, toda clase que use esta interfaz debe tener estos métodos que vamos a exigir que se implemente. A ver, void asistencia sí, le voy a poner cuando el empleado ha asistido, y voy a agregarle otra asistencia, no, sino asistido el empleado. Entonces debería tener estas funciones
si es que la clase usa esta interfaz. Entonces esta interfaz ya estaría completa en este momento. Vamos a crear otra interfaz. Actividades, new interfaz, y aquí le vamos a poner la otra interfaz, se llama tarea, y lo dejamos como está todo, que está bien el paquete, está bien el folder. Hacemos finish, y entonces toda clase que use esta interfaz debería de considerar estas funcionalidades. Le vamos a poner tarea, actualiza tarea, no nos olvidemos del tipo de dato que devuelve. Entonces vamos a hacer que sea void, vacío, no va a devolver nada, y vamos a exigir que se ingrese la tarea que se le quiere asignar. Y así debe estar, ¿no? Esa funcionalidad. Luego void elimina tarea. Entonces toda clase que use esta interfaz debería tener estas dos funcionalidades, ¿no es cierto? Muy bien, entonces esta interfaz también ya está. Ahora voy a crear la clase que va a usar estas funcionalidades, la clase que va a usar estas interfaces. Entonces le hago clic derecho en actividades, new class, y la clase que va a usar es empleado con E mayúscula. Ahora me fijo en este cuadro de las interfaces, ahí es donde le voy a agregar las interfaces. ¿Qué interfaces? Mire, está en blanco este cuadro. Entonces aquí en escoger interfaces, choose interface, vamos a buscar las interfaces que hemos implementado. Tarea, aquí está, ¿ve? La primera que apareció, actividades, doble clic, no, un clic nomás, y hacemos OK. Hacemos OK, ya lo tenemos. Vamos a agregar la otra porque queremos que se implemente con las dos interfaces. La otra es asistencia, entonces lo busco también igual. Ya lo tenemos aquí, hacemos un clic y OK. Ya tenemos aquí las dos interfaces. No marcamos public, lo dejamos así porque ya tenemos en nuestro proyecto la función principal, y le hacemos aquí finish. Muy bien, nos aseguramos de guardar todos nuestros archivitos. Entonces ya está bien, está perfecto, todo guardado y sin errores. Entonces, como hemos visto aquí, se ha creado la clase empleado y le ha agregado este código: implements tarea y asistencia. Tarea y asistencia son las interfaces que hemos creado, y esta es la forma de nombrarlos, ¿no? Entonces, si ustedes ven que se usa implements, quiere decir que está usando interfaces, ¿ya? Y vean que las interfaces están aquí, las interfaces, y se parecen, ¿no? Los archivos son .java también, están ahí las interfaces. Muy bien, entonces ya que se va a implementar estas interfaces, aparecen acá todas las funcionalidades que se tenía en las dos interfaces. Entonces, si nosotros observamos aquí, tenemos asistencia sí, asistencia no, que son las funcionalidades de la interfaz asistencia, y tenemos actualiza tarea y elimina tarea, que son de la interfaz tarea, y que nos exige que se debe implementar. Entonces vamos a implementar en asistencia sí. Entonces esta clase empleado tiene que usar estas funcionalidades, y además puede tener sus propias características y sus propias funciones.
Entonces vamos a crear sus propios atributos. Va a tener, yo le voy a crear, ¿no? Asistencia. Va a ser de tipo string, asistencia. Asiste, nada más que se llame. String asiste. Y otro tarea, también va a ser de tipo string, tarea. Entonces ya tiene sus propios atributos. Entonces voy a hacer que esta clase empleado use estas funcionalidades y las vamos a implementar. Entonces en asistencia podemos borrar esto, que es solo un comentario. En asistencia sí vamos a hacer que asiste lleve la cadena sí. Y en el caso de asistencia no, aquí vamos a poner la variable asiste, va a tener un valor de no. Y aquí en actualiza tarea vamos a hacer que se actualice la tarea que tiene este empleado. Tarea igual T. Esta va a ser la tarea que se va a guardar en nuestra variable que está aquí, que es de la clase empleado. En elimina tarea vamos a hacer que tarea esté vacío, ¿no? Si es que tenía tareas antes, lo va a borrar. Muy bien, hemos querido implementar de esta forma la clase empleado que está lista para usarse. Entonces ahora sí vamos a implementar la clase principal, actividades. Ahí tenemos nuestro main, ahí vamos a crear nuestro objeto de tipo empleado. Entonces ya sabemos crear objetos. Entonces empleado, ponemos un nombre a nuestro objeto, se puede llamar E1, igual new empleado, ¿no es cierto? Entonces puede ser vacío. Y vamos a usar sus funcionalidades. E1. Y aquí nos muestra algunas que hemos implementado. Vamos a poner que sí ha asistido el empleado. Su asistencia sí. Luego otra. Vamos a usar la tarea. Actualiza tarea. Le vamos a enviar una cadena aquí. ¿Qué tarea va a tener este empleado? Va a tener la tarea recibir documentos. Y estamos usando las funcionalidades que hemos implementado. Y ahora lo vamos a mostrar. ¿Cómo lo vamos a mostrar? Vamos a imprimir. Entonces vamos a imprimir desde acá. Porque la clase empleado no lo hemos implementado, pero si deseamos podemos implementar aquí para que muestre. En esta ocasión estamos implementando en el main el comando para imprimir. Entonces system.out.println y ahí vamos a mostrar. ¿Qué vamos a mostrar? A ver. Vamos a mostrar, algo que diga datos del empleado, no. Actividad. Y ahora sí los datos del empleado y su actividad, ¿no? Si ha asistido. En realidad a este empleado le falta su nombre. Entonces vamos a imprimir aquí. Vamos a imprimir su asistencia, la variable asistencia. Lo vamos a concatenar con la variable.
La variable está en e1.asiste, se llamaba, ¿no? Estamos accediendo a ese atributo. Luego voy a imprimir su tarea. Out.println. Y ahí voy a imprimir la tarea. Tarea tiene que decir ahí 2 puntos. Y ahí le voy a concatenar la variable. E1. A ver, aquí me ofrece unas. Y aquí hay una que dice tarea. Entonces esa es. Entonces está listo para imprimirse. Solo que no se sabe aquí de qué empleado es. Podemos implementar acá un constructor para empleado. Si vemos en este código no tiene un constructor. Le vamos a dar un constructor empleado donde se va a ingresar el nombre. String nombre nada más. Y vamos a crearle acá, vamos a agregarle la variable nombre. Y aquí inicializamos nombres. Va a ser igual a n. ¿Sí? String nombres va a ser igual a n en el momento de inicializar. Entonces vamos a actividades a corregir. El constructor empleado ahora quiere un dato. Entonces le vamos a poner aquí el dato, un nombre. Le vamos a poner acá, un nombre Segundino. Así se va a llamar nuestro empleado. Segundino pasa. Y vamos a imprimirlo. Vamos a imprimirlo antes de todas las impresiones. Actividad. Ya después de actividad sería system.out.println. Y ahí que vaya el nombre, ¿no? Empleado. Le vamos a poner ahí empleado. Y lo vamos a concatenar con... Vean que yo le estoy dando los 2 puntitos y el espacio. Y ahora viene la variable. La variable no puede tener espacios. E1 punto. El nombre. Aquí está. Nombres. ¿No es cierto? Y ahí va a mostrar el nombre del empleado. La asistencia. Y su tarea. Entonces guardamos todo y lo ejecutamos. Entonces aquí tenemos todo lo que le hemos pedido que imprima. Y acá estamos imprimiendo, ¿no? Muy bien, entonces esta es la forma en que se usa una interfaz en Java. Entonces recordemos que tenemos una clase principal donde está el main, llamada actividades. Luego tenemos 2 interfaces, una es asistencia, la otra es tarea, son interfaces. Y en base a esas interfaces hemos creado esta clase empleado. Entonces ya que vamos a implementar estas interfaces, se crean automáticamente entonces aquí todas las funcionalidades de las interfaces. Ahí están las 4. Y además le hemos agregado un constructor porque lo necesitábamos, ¿no? Para inicializar el nombre del empleado. ¿Ven? Y ahora, y nada más, ¿no? Entonces, para cualquier caso, en algún momento, en algún proyecto, lo van a necesitar. Y esta es la forma de crearlo.
Pueden ustedes crear entonces ahora como tarea otras clases, como la clase empleado, usando esas mismas funcionalidades. Pueden crear, por ejemplo, la clase docente, y la clase docente que también necesita implementar, porque tiene tareas también el docente y también marca una asistencia. Luego puedes crear también otra clase, alumno, que también se va a implementar igualito de esta forma, también, con todas esas funcionalidades. Porque el alumno también tiene tareas y también tiene asistencia. ¿No es cierto? Entonces esa sería la tarea para ustedes. Luego capturan la pantalla y lo envían al Moodle. Ya nos vemos en clases entonces.